Buen día, ingeniero compañeros. Nosotros somos el grupo número 1 y nuestro tema es conversión del músculo en carne, cambio post-mortem. Glucólisis. El mayor cambio que experimenta el músculo una vez ha cesado la vida tiene que ver con la síntesis energética. La interrupción de la circulación sanguínea priva al músculo del aporte de oxígeno. La respiración celular se paraliza y surge la síntesis anaerobia de energía, igual a la que se presenta en vida cuando el animal atraviesa por estados anóxicos, solo que en la condición post-mortem no existe el torrente sanguíneo para la eliminación de los productos de esa síntesis en el músculo y su reconversión en el hígado. Bueno, el sistema de síntesis energético tan eficiente en la vida a través de la glucólisis aeróbica. El ciclo de los ácidos tricarboxílicos, que estos ocurren en la mitocondria. La mitocondria son orgánulos celulares eucariotas. Estos son los encargados de suministrar la mayor parte de energía que necesita para la actividad celular. Bueno, con una producción neta de 36 moles de ATP. ATP significa trifosfato de adenosina. Por cada una de glucosa separada del glucógeno, pasa a ser síntesis energética deficiente y limitada, donde por cada molécula de glucosa separada del glucógeno se producen 2 moles de ATP. El siguiente. La ecuación global para la glucólisis anaerobia es glucosa más 2 ADP. ADP significa adenosin bisfosfato, más pi más 2 ácido láctico, más 2 ATP, más 2 H2O, transcurriendo de la siguiente manera. 1. Glucógeno, que sería glucosa de 2 ATP, hexoquinasa más glucosa, 6 fosfato. Siguiente. Ahí podemos ver que hay 10 diferentes. Está la glucosa, 6 fosfato, fosfohexosa, isomerasa, 6 fructosa y 6 fosfato. La tercera, que es fructosa, 6 fosfato, fosfofructoquinasa, fructosa, 1, 6 fosfato. Y en la tercera, esta tercera reacción es la que controla la velocidad que transcurre la glucólisis, ya que esta inhibe por la presencia del ATP. A este grupo de reacciones se le debe la acidificación del músculo durante una conversión de carne. Siguiente. De acuerdo con Priest, la glucólisis post-mortem no transcurre a velocidad constante durante todas sus fases. Inicialmente, la velocidad es relativamente rápida hasta que se produce la eliminación de la capacitancia y resistencia de la membrana para la disminución del pH, permitiendo la difusión a través de las membranas antes impermeables de iones, posibilitando que se uniforme el pH. De aquí en adelante, la velocidad comienza a decrecer hasta que el pH inactiva las enzimas glucólicas o bien hasta que terminan las reservas de glucógeno. En la medida en que la glucólisis se desarrolle normalmente, el pH descenderá en carne de porcino, desde un valor de músculo de 7.0 a 7.2 o hasta valores de 5.6 a 5.7 dentro de las primeras 8 post-mortem y luego entre un pH de 5.3 a 5.7 a las 24 horas post-mortem. Este desarrollo normal de la glucólisis depende de las condiciones post-mortem a las cuales estuvo sometido el animal y su tendencia a susceptibilidad al estrés. En algunos animales el pH puede descender muy poco, pero en la primera hora después del sacrificio permanecen con un valor relativamente alto, dando lugar a un pH final. A continuación, mi compañero Brian. Buen día, ingeniero y compañeros. Yo les voy a hablar primero. ¿Se salió? Primero tenemos que entender que debido a las diferentes situaciones de estrés, se produce un descenso, una descarga de adrenalina que degrada rápidamente el adenosin trifosfato.
La severidad de este fenómeno no es igual en todos los casos. Por eso se ha clasificado entre grandes grupos. Así, primero leve, que ese lo que hace es que en las primeras 3 horas degrada rápidamente el pH, dejándolo en un pH final al cabo de 24 horas de entre 5.3 y 5.6. Tenemos el severo, lo degrada de una forma rápida, pero extremadamente grande, nuestro valor de pH, dejándolo entre un valor de 5.1 a 5.4. Esto lo que nos produce es un músculo ligeramente oscuro o extremadamente pálido, pero en todos los casos extremadamente exudativo. Y el muy severo, lo que hace es que en la primera hora y media después del sacrificio, lo deja con un valor de un pH final de 5.0, lo que nos da un músculo PSE, que esto significa que es pálido, suave y exudativo. Siguiente, compañero. La medida del pH debe hacerse dentro de la primera hora posterior a la matanza, dentro de la línea de faenamiento y en un mismo músculo determinado, que es el músculo dorsal largo. Sin embargo, este método ha presentado dificultades. El acceso a este músculo es 79, algo difícil en las condiciones descritas, y la medida en canales calientes no es muy exacta. Siguiente. El metabolismo post-mortem del músculo PSE, que es el que mencionaba antes, se desarrolla en forma rápida comparado con el músculo normal, con una anticipada degradación en las funciones de barrera de las membranas celulares, presentando mayor facilidad en el transporte iónico a través de la membrana, viéndose aumentada la conductividad total del tejido. La determinación de la disipación eléctrica resulta una medida muy precisa para la característica PSE muscular, ya que ya está obtenida como la relación entre el valor de la conductancia compleja, el cual se ve aumentado por las razones expuestas, y la constante eléctrica, el cual se ve disminuido. Siguiente, por favor. El fenómeno contrario cuando no se presenta la fase de demora, se presenta cuando ocurre un estrés prolongado antes del sacrificio. En el proceso de transporte hacia el matadero, el animal se ve sometido a condiciones externas muy adversas para él. Algunas veces hay unos demasiado prolongados en feria, alterando su sistema nervioso y aumentando la descarga de adrenalina. En un proceso semejante al que conduce a la característica PSE. Solo que en estos casos, si el animal está sujeto a una prolongada tensión nerviosa, eh, las reservas glucogénicas se verán disminuidas y la glucólisis post-mortem no transcurrirá hasta un pH relativamente bajo, sino que por el contrario, el descenso post-mortem casi no sucederá. Muchas gracias y lo dejo con mi compañero más. Bueno, en continuación de lo que estaba hablando mi compañero Brian, en consideración a la calidad desde el punto de vista palatable, no existen diferencias apreciables entre los dos tipos de cortes debido a glucólisis anormales, radicando las principales diferencias en la conservación y en el comportamiento durante el procesamiento. Bueno, algunas personas aceptan más fácilmente en un corte pálido que uno oscuro, porque sin embargo eventualmente podría presentar mayores características de calidad palatable el corte oscuro, por su mayor capacidad de fijación de agua y su bajo sabor acidulado. ¿Cuándo resulta un músculo bovino normal? Bueno, resulta cuando el pH desciende gradualmente hasta valores de aproximadamente 5.7 durante las primeras 8 horas, con un pH final de 5.3 a 5.7. En general, el tiempo de descenso normal de este pH post-mortem depende de cada especie. Por ejemplo, en los pollos transcurre entre las 4 horas y 10 a 24 horas para el músculo bovino.
y hasta 50 horas para el músculo de las ballenas. Siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar sobre la rigidez cadavérica o rigor mortis. Bueno, en la medida que discurre la glucólisis postmortal, llega un momento más tarde o más temprano, de acuerdo con las condiciones postmortales, en que la síntesis energética se detiene, bien sea por efecto del pH o por agotamiento del glucógeno. ¿Y qué pasa cuando hay ausencia de ATP en las bajas concentraciones? Bueno, la actina y la miosina se unen en forma irreversible, formando el complejo actomiosina, produciendo la rigidez cadavérica y haciendo los músculos inextensibles. En el proceso de contracción muscular se involucran 4 proteínas miofibrilares, la actina, la miosina como agentes contractiles y la tropomiosina y troponina que actúan como proteínas reguladoras iniciando o terminando el proceso contráctil. Siguiente, por favor. Bueno, aquí hay unas teorías que presentan estos científicos, Hanson y Huxley en 1955. Bueno, ellos consideraron los filamentos de actina y miosina interdigitados deslizándose y penetrando libremente uno en otros. Davis, en 1963, este científico propuso una teoría fundamentada en principios eléctricos, en la cual, durante la relajación, los puentes transversales entre los filamentos de actina y miosina están extendidos por acción electrostática del ATP. Bendal, en 1966, este científico más que todo explica que el fenómeno durante la relajación del filamento de la miosina dice que no están unidos con la actina debido a la presencia del ATP. Reed en 1968 propuso la permanente unión de la actina y la miosina. Bueno, en esta imagen que se puede ver en la diapositiva es la disposición de la actina y de la miosina longitudinal y transversalmente y las direcciones del desplazamiento durante la contracción muscular. Siguiente, por favor. Ahora, la contracción. La contracción se presenta cuando el potencial de acción impulso nervioso, o sea, iniciado en el cerebro, es conducido a través de una fibra nerviosa, que es la neurona, y transmitido en un nervio motor a una fibra muscular, causando la liberación del K2 más unido al retículo sarcoplasmático. Ahora los dejo con mi compañera Gaby. Bueno, buenas tardes. Siguiendo con la exposición, lo que dice sobre la contracción ocurre porque el calcio de exceso de la troponina, liberando de esta manera la acción inhibitoria de la formación de puentes de acto de miosina, que ejerce el complejo troponina menos tropomiosina, permitiendo así la acción contráctil de la actomiosina y activando el ATP, que es, como ya lo mencionaban mis compañeros, el adenosintrifosfato, que es inhibida por el magnesio. Referente a lo que es el músculo relajado, pues para mantener el músculo relajado se necesita energía, la cual está representada por la alta concentración del ATP en el complejo ATP menos el magnesio. Esa energía es requerida para prevenir la formación de actomiosina y el complejo ATP menos el magnesio, actúa como lubricante para el deslizamiento de las fibras de actina y miosina e inhibe la actividad del ATP. Una vez la concentración del calcio en el fluido sarcoplasmático retorna a su nivel bajo por acción del retículo sarcoplasmático, a través de sus túbulos que recogen el exceso del calcio en el sarcoplasma y los une en forma inactiva para ser almacenados en la cisterna. Las moléculas de troponina liberan el calcio que han ligado y de nuevo son hábiles para inhibir la formación de la actomiosina, produciéndose así lo que es la relajación muscular. Para la iniciación de la concentración del tejido vivo normal es necesaria la estimulación, mientras que después de la muerte los componentes contráctiles desarrollan tensión sin estímulos y pueden sostener una carga en ausencia del ATP.
A medida que desciende el adenosintrifosfato, se observa una rápida pérdida de extensibilidad muscular, pero el punto al que se produce esta inextensibilidad es bastante variable. A esta inextensibilidad muscular es a lo que se le denomina rigidez cadavérica, y es en que la medida en los músculos se contraen, se generan una serie de fuerzas de acción y reacción que conllevan a la observación de un fenómeno global de cadáver rígido. Voy a seguir también. Bueno, la contracción muscular post-mortem afecta a una de las características de calidad más apreciadas en su consumo fresco, la terneza. Esta propiedad está asociada al esfuerzo para el corte durante la masificación y cuando el efecto del tejido conectivo es poco, el cual es el principal responsable de la dureza de la carne. El grado de contracción muscular lo determina. El principal elemento que permite que existiese un efecto de reacción generado por la fuerza de contracción muscular es el soporte esquelético. Si se plantea una experiencia con dos músculos correspondientes a las dos medias canales de un mismo canal, en el cual uno de ellos es separado del esqueleto previo al establecimiento de la rigidez cadavérica para posteriormente permitir su establecimiento en ambos. Con esta sola diferencia de condiciones, el músculo separado del esqueleto presentará una longitud menor y una mayor fuerza al corte como medida de la termesa. La objetividad de la termesa de una carne. La medida objetiva de la termesa de una carne puede efectuarse mediante el uso de un tenderómetro, la cual no es más que la medida de la fuerza de cizalladura ejercida por una cuchilla o una muestra de carne de sección transversal conocida. La terneza es inversamente proporcional a la medida del esfuerzo cortante, que se calcula así: J igual a F entre A, donde J es el esfuerzo cortante asimilado a la dureza, F es la lectura efectuada en el cuadrante del tenderómetro, y A el área de la sección de la muestra de la carne sometida a ensayo. Por lo tanto, la medida de la terneza no dependerá del tamaño de la muestra, aunque sí de la forma como fue tomada. Se acostumbra a tomar las muestras mediante el uso de un sacabocado cilíndrico en tres direcciones básicas. En la dirección de la fibra muscular, perpendicular a ella o haciendo un ángulo de 45 grados, obteniéndose valores diferentes cada vez, ya que la carne es un material anisotrópico, que significa que sus propiedades físicas dependerán de la dirección en que se mida. Lo dejo con mi compañero. Bueno, siguiendo con la exposición, yo le voy a hablar sobre lo que es la maduración. En la maduración encontramos que este es un proceso mediante el cual se determina la rigidez cadavérica. Esta siendo la rigidez en las articulaciones que no permite el movimiento favorable de estas mismas ni de la carne en canal. Bueno, en esta se hace la carne un poco más tierna y aromática. En este proceso de que la carne se agarra un aroma de determinado elemento, se le conoce como maduración. En la maduración es un proceso que está asociado de muchos cambios, tanto químicos como bioquímicos. Tenemos como la disociación de la lactomiosina, el rompimiento del sarcómero por desintegración de la línea Z, la proteólisis y el aumento del pH y de la capacidad de retención de humedad asociadas a la reorganización intramolecular de las proteínas, determinando cambios en la carga eléctrica. Tenemos también lo que es el aumento de la presión osmótica. Bueno, a medida de que la carne vaya envejeciendo, su dureza va a disminuir. Y aquí se aumenta lo que es la extractabilidad de las proteínas miofibrales con soluciones salinas, aumentando así su capacidad de retención de agua o de humedad. Bueno, para algunos investigadores, la maduración no es el resultado de la disociación de los enlaces establecidos entre la actina y la miosina, sino que más bien es cuando el rigor no resuelve, sino que se produce una separación de los filamentos en la línea Z, que es bajo la influencia de las modificaciones iónicas o enzimáticas, como la proteólisis que ocurre a nivel de las proteínas sarcoplásticas, que produce la liberación de los iones de calcio 2 y una captación de iones de potasio y de sodio.
los cuales ayudan a esta a incrementar la capacidad de la retención de la humedad, cambiando al mismo tiempo las cargas iónicas, produciendo un incremento en el pH de los valores de 5.3 a 5.7 o incluso hasta 6.0, según Forrest et en 1979. La protólisis dice que ocurre durante la maduración. Esta se realiza por las enzimas ya mencionadas o enzimas capteocínicas que se almacenan en estado vivo en los lisosomas. Cuando el pH de este desciende, estas enzimas se liberan y empiezan a degradar la estructura proteica del músculo. La siguiente, por favor. Bueno, siguiendo con la maduración, esta se acompaña de la oxidación de los lípidos que originan los olores desagradables, la formación de nucleótidos, el amoníaco, el sulfuro de hidrógeno, el acetaldehído y acetona que pueden ser favorables tanto para el sabor como para el aroma de la carne, que sea de mayor gusto. La degradación también del ATP con la formación de hipoxantina que causa olores y sabores desagradables, la cual ocurre de la siguiente manera. 2 ATP por ATPasa entre sarcoplásmica, entre 2 ADP, adenilato quinosa, entre ATP más AMP, AMP entre diamiosina, más IMP fosfatasa, entre inosina, nucleócido, sobre hidrolasa, U-nucleócido, fosforiliasa, U-ribosa 1P hipoxantina. La siguiente, por favor. Bueno, en la hipoxantina tenemos que es la causante de los olores y sabores desagradables en la carne, especialmente en lo que es el pescado. En el pescado, en esta se utiliza la hipoxantina para determinar el grado de frescura que tenga esta carne. Los niveles de ATP y de productos de degradación en punto de madurez de la carne se conoce como cuando la concentración de hipoxantina es de 1.5 a 2.1 mol sobre G. En la hipoxantina tenemos que la frescura en el pescado se puede determinar con la evaluación de parámetros ya sea de aspecto general, como el color, el músculo, la sangre, el estado de los ojos, la pupila, branquia, etc. La siguiente, por favor. Bueno, el descenso del pH de postmortem en el primer proceso en los pescados, esta depende de la resistencia que opone el pescado en su captura. Si este opone por término medio, el pH desciende de 7 hasta 6.2 a 6.5, pero luego se incrementa a aproximadamente 6.6. La alta perecibilidad del pescado se debe en parte a este suceso, porque inicialmente la acumulación de la hipoxantina tiene un origen en un proceso de alteración autolítica y en fases finales incluso puede derivar a lo que es una gran actividad bacteriana. Lo dejo con mi compañera Stephanie. Bueno, siguiendo con lo que nos explicó nuestro compañero Galindo, yo le voy a hablar sobre el descenso del pH, pero en los bovinos. Dice que depende del tipo de fibras que predominan en el músculo, la actividad muscular antes del sacrificio, así son los músculos con predominio de fibras de contracción rápida, que en este caso serían las blancas. Alcanzan valores finales de 5.5, mientras que en los músculos en donde predominan las fibras de contracción lenta, que serían las rojas, el pH no baja de 6.3, citando a Ordóñez, que dice que los músculos del animal que más trabajo realizan en el periodo previo al sacrificio son los que presentan un pH más elevado post-mortem. Siguiente, por favor. El acortamiento muscular post-mortem. Ya que la dureza de la carne presenta la relación con el grado de acortamiento muscular post-mortem, es posible que incidir en ella mediante una retribución de fuerzas en canal previo al establecimiento de la rigidez cadavérica, bien sea mediante la modificación de la suspensión de la canal de riel durante el orio y la refrigeración, y también puede ser mediante la adición de pesos o suspendidos de puntos determinados y estratégicos mediante los ganchos. Siguiente, por favor. La estimulación eléctrica. Básicamente la estimulación eléctrica de canales consiste en colocar un sistema de electrodos
horizontales en contacto con la piel sobre la región dorsal, aplicando cierto potencial eléctrico que varía dependiendo del estado del animal, sea eviscerado o no. La efectividad de la estimulación eléctrica en canales de bovino a diferente tiempo de post-mortem, observando que esta disminuía cuando más se demora la aplicación de la electroestimulación. Esto coincide con otros trabajos que señalan que la estimulación, en tanto más eficaz, es más pronto se haga. Esto quiere decir que entre más pronto se haga la estimulación eléctrica, más eficaz no será dicho resultado. La muerte del animal, recomendamos hacerlo dentro de los 45 minutos posteriores al sacrificio. Siguiente. Actualmente se utilizan 3 tipos de equipos: los de alto voltaje, que son los que utilizan diferencia de potencial entre 50 a 300 voltios y son manuales. Están los de mediano voltaje, que se utilizan hasta 300 voltios y se operan de forma manual y automática. Y están los de alto voltaje, que se construyen automáticos hasta 3600 voltios. Esto ha sido todo en esta exposición. Gracias.